Bueno, pues buenas tardes y os damos la bienvenida a esta edición número 12 de nuestros Open Labs. En esta ocasión tendremos la ocasión de hablar con Beno Juárez, que nos hablará de ese concepto no tan novedoso, tan rompedor, que nos habla flotante en el Amazonas, ver qué necesidades cumple y cómo entronca con fabricación digital, con economía circular, con un poco lo que pretendemos comentar desde aquí, desde el CIEC y desde FabLab. El CIEC, el Centro de Innovación de Economía Circular, es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, del área de gobierno de Economía, Innovación y Empleo, y lo que pretende es impulsar un ecosistema de economía circular alrededor de diferentes empresas, donde vamos a poder crear un ecosistema donde podamos venir a prototipar, empresas puedan tener un espacio para fabricar sus productos, ver si lo que proponen pues, tiene sentido desde un punto de vista medioambiental y generar una idea de negocio. La idea es ver cómo podemos hacer una economía un poco más responsable, evidentemente que pierdan pues, ese ADN de somos una empresa y queremos prosperar. El espacio donde nos encontramos, el CIEC aquí en Vicálvaro, surge después de varios años que se maduró la idea y, como veis, tiene como varias zonas. Hay una zona más multiusos, hay una zona de coworking donde diferentes empresas aceleradas, incubadas o circularizadas, etc. Tenemos el área multiusos y también tenemos un FabLab, que es donde nos encontramos aquí, un espacio de fabricación digital, donde podemos dar servicio a las empresas que pertenecen a los programas del CIEC y también a la ciudadanía. Uno de los programas estrella de CIEC es precisamente dar acompañamiento a las empresas a través de diferentes programas. Para empresas que pues, aún no tienen un producto o tienen un producto mínimo viable que es de baja fiabilidad, tenemos un programa de incubación. Para empresas que tienen otro tipo que está algo validado, tenemos el programa de aceleración, y para empresas que ya existen, están asentadas en el sector, el programa de circularización. La idea es hacer 2 llamamientos al año con 30 empresas en cada uno de ellos, divididas por 12 en incubación, 12 en aceleración y 6 en circularización, para que hagan uso del espacio del CIEC. Y dentro, como decíamos, está el FabLab, que es donde se enmarcan estos Open Labs. Y bueno, el FabLab del CIEC es un espacio, un laboratorio de fabricación digital que tiene como particularidad querer incorporar una dimensión más circular a lo que es el trabajo de un FabLab, que muchas veces no lo es. Hay veces que olvidamos un poco cuál es el impacto que pueden tener las acciones de FabLab y la idea es que en el CIEC eso esté mucho más recogido. En cuanto a equipamiento, pues el FabLab cuenta con equipamiento más o menos estándar, definido pues, por la Fab Academy, por la red de FabLabs del MIT, impresoras 3D, echadora CNC, cortadora de vinilo, cortadora láser, pero además tenemos una serie de herramientas un poco más particulares, como son una estación de reciclado de plásticos, para ver qué podemos hacer con plásticos de diferentes procedencias, ver cómo se pueden usar, ya sea para imprimir en 3D o para hacer otro tipo de fabricaciones. También una línea de reciclaje textil, que es una de las empresas que más impacta a nivel medioambiental, y todo esto pues, se incorpora dentro del trabajo del FabLab, con esa idea de que la tecnología, la fabricación digital, es una herramienta y queremos hacer un uso responsable de ella. Además de dar acompañamiento a las empresas que quieran validar sus prototipos en el CIEC, tenemos una de nuestros puntos fuertes es la formación, porque la economía circular se enfrenta a grandes problemas. Algunos son la falta de profesionales y otros la falta de divulgación. Entonces queremos llegar a mucha gente a través de estas actividades y están divididas en 3 franjas de edades, para niños y niñas hasta 11 años, para adolescentes o para un público más adulto. Entonces, tenemos desde actividades tipo campamento tecnológico o cursos de decoración con impresión 3D hasta talleres más especializados de diseño paramétrico, de upcycling de moda, etc. Si tenéis más información, www.fablabciec.es.
Y en cuanto a actividades, en el año y poco que llevamos, en el Fab Lab del PIEC ya tenemos 105 actividades con 1.424 participantes que han pasado por ellas y bueno, pues vamos a seguir trabajando en esta línea. Algunas imágenes de Fab Labs de actividades que hemos hecho en el Fab Lab en el pasado y dentro de estas, como decíamos, están los Open Labs, que son charlas donde profesionales con un gran reconocimiento en el mundo de la fabricación digital y economía circular vienen a las charlas donde podemos debatir sobre temas como el reciclado de neumáticos en hormigón, desde el uso de madera en edificios de un modo responsable o, que nos ocupa hoy, ver qué sentido tiene un Fab Lab flotante en el Amazonas, responde eso a las necesidades de la población a quien se acerca. Bueno, un debate interesante que veremos. Más ejemplos de pasados Open Labs y pasamos a presentar a nuestro ponente de hoy, Beno Fárez, una persona con una larguísima trayectoria en el mundo de la fabricación digital, cofundador y presidente del Fab Lab Perú y tutor de Fab Academy. Además, estamos viendo que algunas de sus ideas entroncan muy bien con lo que pretendemos, que es democratizar la fabricación digital, como hemos dicho antes, usarla como herramienta de un modo responsable que consiga pues, sensibilizar, acercar la tecnología y hacer un uso responsable tanto de ella como de los recursos, claro. Y viendo la trayectoria de Beno, pues no es de extrañar, ¿no? que se haya aventurado a este proyecto tan bonito del Fab Lab en el Amazonas. Así que no quiero entretenerme mucho más porque el protagonista evidentemente hoy es Beno. Así que, bueno, pues sin más, os dejo aquí en manos de Beno Fárez. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, queridos amigos. Realmente fascinado por el lugar, sorprendido también de la infraestructura que están ofreciendo a la ciudad. Es realmente inspirador encontrar espacios como este, ¿no? Que son, creo yo, la vanguardia. No sé si quieren darle aquí. Oh, ahí, genial. A lo que esperamos con el futuro de esta red tan maravillosa que nos permite democratizar no solamente tecnologías, sino sobre todo la esperanza, ¿no? De construir este mundo que tanto anhelamos. Me gustaría empezar con esta estadística. Cuando inicié con los Fab Labs, o con este mundo de los Fab Labs, hace ya 13, 14 años atrás, pensé que era más, digamos, un tema más vinculado a herramientas, a máquinas, pero en el camino me fui dando cuenta de que no, tenía que ver mucho más con el desarrollo de nuestras capacidades individuales, colectivas, etc. Esta es una estadística muy interesante que habla de cómo vemos el futuro, cómo percibimos el futuro. La mayoría de personas, nos dice que entre los 15 y los 24, la mayoría vemos el futuro con mucho optimismo. Vamos a cambiar el mundo, vamos a crear una gran revolución, etc. Entre los 25 y los 34, según esta estadística, es la etapa de la frustración. Algo pasa que todos esos sueños que teníamos empiezan a chocarse contra una serie de muros. Muchas veces por sistemas educativos que no nos permiten desarrollar todas nuestras capacidades, por sistemas laborales donde nos convertimos en una pieza de una gran máquina. 35 en adelante, seguro que no es el caso de la sala, pero para la mayoría de personas en el mundo es la etapa de la resignación. Tengo que ver ahora por mi familia, mis hijos, mi mascota, etc. Y todos esos sueños que tenía antes, pues ahí quedan. Por una transformación radical. En ese sentido, también me gustaría compartirles a 5 maestros de la Amazonía. Yo provengo de la selva amazónica peruana, en la parte central, la cual recojo sabiduría de la naturaleza que me gustaría compartirles, porque fueron grandes maestros y siguen siendo grandes maestros a lo largo de este viaje de innovación, de tecnología y democratización de la innovación. Bueno, la Amazonía, para quienes han estado y no la conocen, es un territorio exuberante, con naturaleza, cultura, una suerte de sensación de libertad extraordinaria.
agradecimiento, y sin abandonar este espíritu de buscar proyectos para la sostenibilidad con mis colegas de la universidad, estudié arquitectura, decidimos crear distintos proyectos para generar una ciudad más sostenible. Y es así como creamos, digamos, este dispositivo para transportarnos por la ciudad, que es la bici cuy, es una suerte de bici, pero con cuyes, así le llamamos a una suerte de los hámster, ¿no? O los guinea pig, pero en la zona andina, en la zona amazónica, lo comen, ¿no? No se asusten, eso es normal en la tradición, es una especie diferente, digamos. Bueno, este proyecto lo que busca es generar un ecosistema, ¿no? De granjas de cuyes que se alimentan de alfalfa que circula alrededor de la bicicuy, que genera a la vez una serie de excremento que es procesado en el biodigestor, y en el biodigestor, por supuesto, generamos dos cosas: biogás para mover la bicicuy y biol para volver a alimentar el sistema, ¿no? De alfalfa. Pero cuando hicimos el cálculo de cuántos cuyes se requerían para mover una persona de 100 kilos, nos daba como 300 cuyes, y eso ya no lo hacía viable, era como un camión cuy. Entonces empezaban a llegar estas primeras frustraciones, ¿no? Ese sueño del emprendedor de querer hacer un proyecto que cambie el sistema de transporte o lo haga más, digamos, amigable, pero no había los medios, no teníamos la tecnología. Y recuerdo muy bien esta imagen, fue antes de conocer a los Fab Labs, por el año 2008, porque tenía que decidir entre hacer aquello que me apasionaba versus hacer aquello que el sistema nos dice muchas veces que tenemos que hacer. Lo tradicional, lo que, bueno, por lo que te van a pagar inmediatamente, etc. Entonces, en esa disyuntiva entre elegir lo que quieres y lo que de pronto por necesidad tienes que hacer, elegí tomarme las dos pastillas. Hacer un poco de lo que quería, pero invertir tiempo también, bueno, en generarme los recursos, ¿no? Siguiendo la sabiduría del primer gran maestro que me gustaría compartirles, que son los árboles. ¿Hacia dónde crecen los árboles? Hacia arriba, ¿no? Seguramente buscando la luz del sol, pero también sabemos que crecen hacia abajo, ¿no? Buscando los nutrientes. Si hacemos una suma vectorial, la tendencia de crecimiento de los árboles es hacia nula, es cero. Los árboles nos enseñan a crecer hacia nuestro centro, hacia nuestro ser auténtico, hacia aquello que nos apasiona. Y esta fue una gran lección, porque en medio de esa disyuntiva de elegir qué hacer en mi vida y teniendo muchas ideas, bueno, sin que existieran aún los Fab Labs, pues decidí seguir creciendo hacia mi centro, seguir explorando con estos proyectos y luego, bueno, buscando un propósito antes que una profesión, ¿no? Enfocándome en el propósito. Y luego aparece esta gran oportunidad que justamente te brinda, como lo tenemos aquí, ¿no? Este es un espacio maravilloso, sobre todo para aquellas personas que sienten que no encajan en el sistema regular y son los grandes transformadores de la sociedad. Pueden venir aquí al CIE y encontrar un espacio donde incubar esas ideas. Bueno, me encantó ver al maestro Ibáñez, Daniel, porque con él participamos, ¿no? En la Fab Lab House, y cuando empezamos con los Fab Labs en el año 2009, entre 2009 y 2011, que fue el proyecto original, ¿no? Del periodo de incubación del proyecto, no había más de 30 Fab Labs en el mundo, y somos más de 3.000, y la red latinoamericana de Fab Labs cuenta con más de 300 laboratorios generando proyectos de manera colaborativa. Y aquí surge un nuevo desafío, porque si bien teníamos, digamos, muchas ganas de sumarnos a esta nueva revolución, sin duda las oportunidades seguían siendo limitadas. Pero ahí es donde los maestros ríos nos enseñan una gran lección. No importa los recursos que tengamos, ¿no? Estas son imágenes de zonas donde nacen los ríos, ¿no? Cuando uno está, por ejemplo, en las zonas de los Andes, ¿no? Vemos pequeños pozos de agua, y en esas zonas es difícil imaginar que esos pequeños pozos de agua luego se van a convertir en grandes torrentes transformadores como el río Amazonas. La gran lección que nos dejan los ríos o que nos transmiten es que no importa el tamaño que tengamos hoy en día, o si no tengo el dinero, el financiamiento, los aliados, o si no tenemos de pronto la experiencia, etc., lo importante es no quedarnos quietos, lo importante es empezar, porque en el camino vamos a ir generando esas conexiones y vamos a lograr esa transformación que queremos. Más aún si contamos con redes como la de los Fab Labs, pues esa transformación o esa conexión
está, digamos, de alguna manera ya construida, pues esas autopistas, esos canales están construidos para que podamos acelerar nuestro proceso de impacto global. Bueno, entre los talleres que hemos generado justamente con esta filosofía, no importa si no tienes un Fab Lab, o si tienes una máquina, o si tienes un mega Fab Lab, todos podemos contribuir, trabajar en red, ¿no?, para generar grandes transformaciones, ¿no? Lo hemos hecho en distintos ámbitos, en talleres para niños, en artesanía, ¿no?, como el caso del maestro Walter, en el año 2014 recibió un reconocimiento también aquí en Madrid, ¿no?, como gracias a este proyecto que es el Fab Loom, ganador de la Bienal Iberoamericana de Diseño. Fue también un reconocimiento para la red latinoamericana, ¿no?, siendo un producto que nace justamente con esta filosofía de integrar artesanía con alta tecnología, que aparentemente son campos, digamos, ¿no?, divergentes, pero lo que demuestra Walter y todo su equipo y toda la comunidad alrededor es que es todo lo contrario, ¿no? La artesanía con las nuevas tecnologías se pueden potenciar mutuamente, ¿no? Y bueno, hay una serie de otros proyectos como el caso de Delia Barriga, que también lidera el 3D Fashion Week, etc., ¿no? Es decir, este poder de la colaboración realmente se evidencia, ¿no?, en distintas comunidades creativas que hemos ido generando, y a la vez hemos desarrollado una plataforma que en unos minutos les voy a compartir para que la conozcan con mayor detalle, que se denomina Simbiocreación, inspirada en los trabajos de la doctora Lynn Margulis, una bióloga extraordinaria que rompió el status quo de la ciencia en su época, siendo ella, digamos, ¿no?, una bióloga mujer, se atrevió a desafiar a Charles Darwin, ¿no?, y decir, bueno, la evolución por competencia no es el mecanismo más acelerado de evolución, la simbiogénesis nos muestra que existen otros caminos, y eso también lo hemos podido evidenciar a nivel no biológico, sino social, cómo la colaboración nos ha permitido generar proyectos digamos, ¿no?, de alto impacto de una manera acelerada. Y creo que sigue siendo un gran desafío para nuestros tiempos, porque hablamos mucho de colaborar, pero lo que más incentivamos, incluso entre la misma red Fab Lab, son las competencias, ¿no?, los concursos para esto, concurso para lo otro, en los colegios igual, ¿no?, concursos de deporte, de danza, de música, etc. ¿Cómo generar más espacios de colaboración? Eso es fundamental. Bueno, estas son algunas de las experiencias que hemos realizado, donde, por ejemplo, 1.500 jóvenes de distintas comunidades o distintos colegios se integran para generar un solo proyecto. O 100 emprendedores del sector agroindustrial, de igual forma, ya no compiten entre ellos, sino generan productos o proyectos o nuevos servicios de manera conjunta, ¿no? Y todo esto lo desarrollamos mediante plataformas como esta. Bueno, luego les voy a compartir más detalles de cómo funciona esta herramienta. Es una herramienta abierta que está también al servicio de todos ustedes, ¿no? Y además, ¿no?, es la base de lo que, digamos, es el software con el que corre el proyecto del Fab Flotante. El Fab Flotante es también un espacio para co-crear, colaborar con las comunidades locales y comunidades globales, y esto necesita un soporte que en este caso es esta plataforma de software. Y bueno, entonces estos son algunos pilotos que hemos realizado en distintos lugares, y sobre todo buscando aquellos lugares donde están, como se dice, las papas más calientes, ¿no?, las patatas más calientes, que es donde tiene más sentido este sentido de democratizar, ¿no? Democratizar en zonas de confort. Está bien, ¿no?, pues en la ciudad donde tenemos todos los servicios, está bien, es importante, pero sobre todo cobra mayor sentido en lugares donde no hay acceso a servicios básicos, etc., ¿no? ¿Qué es lo que nos enseña el Pambil, ¿no? El Pambil es el árbol que camina. No sé si sabía que existe un árbol que camina, que por ejemplo vas, no sé, este año lo encuentras aquí, regresas en 5 años, lo encuentras allá. Y no es porque lo haya movido o se haya ido corriendo, en realidad lo que hace es crecer. Sus raíces van brotando en la dirección hacia donde el árbol siente que se está cayendo. Y esto es porque el suelo amazónico se erosiona muy rápidamente, ¿no? Entonces el Pambil nos enseña a usar esa fuerza que busca empujarnos o tumbarnos para movernos en la vida. Y es exactamente lo que estamos desarrollando en la Amazonía con el proyecto Fab Flotante Amazonas. Tenemos una serie de desafíos, ¿no? La mayoría de jóvenes, incluso sin terminar el colegio, 1 de cada 4 niñas ya es madre. Hay una alta tasa, digamos, de maternidad adolescente, ¿no?, en la selva. Las ofertas que encontramos, ofertas laborales, entre comillas,
que encuentra un joven que está terminando el colegio puede estar vinculado al narcoterrorismo, a la tala ilegal, a la minería ilegal, etc. ¿no? Es un bajo porcentaje, es un alto porcentaje, y muchos jóvenes sienten frustración, ¿no? Porque no encuentran espacios donde desarrollar sus capacidades. Es decir, no solamente en la Amazonía se están extinguiendo los recursos naturales, la biodiversidad, también se están extinguiendo sus guardianes naturales, ¿no? Los jóvenes, los niños, que no quieren estar ahí. Más del 90% quieren migrar, ir a otro lugar, con total razón, ¿no? Porque efectivamente no hay oportunidades. Entonces, lo que buscamos con el proyecto FAB Flotante es justamente revertir este proceso, generando oportunidades con tecnologías avanzadas y con comunidades globales como la red FabLab, para que ellos puedan co-crear sus soluciones. No es llevarles soluciones, es darles la oportunidad de que ellos las desarrollen, ¿no? A través de una infraestructura móvil flotante. ¿Y por qué flotante? Porque esa es la naturaleza de la selva baja. En la selva baja no existen carreteras. Los territorios se inundan. Imagínense que de estación en estación, de 6 meses a 6 meses, el agua puede subir 6 metros o 5 o 6 metros. Entonces eso imposibilita que se genere infraestructura, digamos, vial, pero los ríos siguen siendo los grandes canales de comunicación. Bueno, finalmente, me gustaría compartirles este maestro, el Paiche, o el Pararucú, ¿no? Como se conoce en otras comunidades. Bueno, tiene varios nombres en realidad, que es el pez amazónico más grande que existe. El Paiche es interesante por varias razones, ¿no? Primero, las aguas, o el agua de los ríos amazónicos es muy turbia, entonces casi no tiene visión, pero a pesar de no tener visión, emprende largos viajes. Y para poder emprender largos viajes en un agua muy turbia, con poco oxígeno, el Paiche ha evolucionado desarrollando un pulmón primitivo en su vejiga. Cada cierto tiempo toma bocanadas de aire para estos largos viajes. El Paiche nos inspira a elegir siempre la incertidumbre antes que la inercia. Y bueno, el proyecto del FAB Flotante Amazonas significa, en lo personal, un sueño de largo aliento. Tiene ya 10 años, empezó el año 2013, y en este viaje ha ocurrido una serie de subidas y bajadas con el proyecto, y es también confiar, como el Paiche, ¿no? A seguir ese camino en medio de la incertidumbre, ¿no? Recientemente, junto con el maestro Jorge Moscoso, que es el creador de estos proyectos de plataformas flotantes para la Amazonía, estos empezaron hace, creo que unos 6 años atrás, con un solo bote, ¿no? Que tuvo la capacidad de crear, que nadie le creía, y ahora hay más de 15. Gracias a él, pues hemos hecho una nueva adaptación del modelo que ellos tenían para el FAB flotante, que además contendría, ¿no? Estamos en la etapa ya de búsqueda de financiamiento, ¿no? Contendría un Ecolab, un Biolab, un Nutrilab, etc. Y bueno, finalmente la maestra, bueno, ante esta curva, ¿no? De la desmotivación, donde podemos de pronto en el camino sentirnos un poco apagados, ¿no? Porque no encontramos los frutos que queríamos. Y esto es muy común en el emprendimiento, ¿no? Y en los Fab Labs también lo hemos podido ver en varios lugares, ¿no? Empezamos con una gran ilusión, con una gran motivación, creando cosas, prototipamos, pero en el contexto, digamos, podemos encontrar muchos desafíos de cara al mercado, de cara a los aliados estratégicos. De pronto somos muy buenos makers, pero no necesariamente muy buenos marketeros, etc. Entonces, y a veces no encontramos los equipos idóneos. En ese sentido, la maestra Bugambilla nos enseña una lección maravillosa. Cuando estaba en la universidad, la profesora de paisajismo, Bárbara Montoro, nos preguntaba qué había que hacer para que la bugambilla florezca. Y contrariamente a lo que pensábamos, que era ponerle más agua, más abono, nos dijo, no, no hagan eso, quítenle el agua, quítenle el abono, hasta un punto donde la planta sienta su máximo estrés, piensa o siente que va a morir, y en ese momento la bugambilla echa sus mejores flores. Y esta ha sido una gran lección, un gran mensaje para no abandonar los proyectos en los momentos difíciles, sino todo lo contrario, sacar de nosotros nuestras mejores flores. Bueno, esta es la introducción, no sé si quieran hacer algún comentario o pregunta, por favor, antes de seguir con el proyecto. ¿Seguimos? Seguimos. Muy bien. Muchas gracias. Para seguir, me gustaría invitarlos a este pequeño juego. Pueden escanearlo, escribir silvio.games. Están en
en el streaming también pueden entrar por favor a la dirección silvio.games o escanear el código. ¿Sí? Y debe aparecer, me dicen si ya está, si no, deben ingresar a una interfaz como esta. A ver, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene? ¿No? O tal vez en el buscador silvio.games. A ver, mientras van ingresando, les debe aparecer una interfaz como esta y en la parte superior, bueno, yo ya estoy dentro, pero hay un botón verde que dice participar, ¿no? Ingresan a participar y ya van a poder seleccionar en su paleta de colores, puede estar arriba o al lateral, y pueden empezar a pintar o despintar las celdas como deseen. ¿Me dejas ver el código por un momento? Por favor. ¿Sí? Bien. A ver, me comentan si ya pudieron ingresar. Ah, genial, veo que ya están cambiando los colores. No sé si acá lo podemos hacer. ¿No? Maestro Bernard tiene los poderes. Ah, genial, veo que ya están cambiando. Perfecto. ¿Alguien le falta ingresar? ¿Dos? ¿Sí? Vamos a ir otra vez. A ver. Es que no sé si Por el buscador. no, sí que le coge el código, Ah, pero al puede ser momento de que poner participantes me deja continuar como que algo que Ah, ya, a ver. O puede ser también por... A ver. Si no, en el buscador. Ah, ya está, genial. Participar. Sí. Y claro, va a salir a una página para que se loguee. Con alguna de sus cuentas con Google, tal vez. A ver. Ah, ya no hay problema. Igual, acompáñenos por favor aquí en la experiencia. Les comento entonces brevemente lo que vamos a hacer. Muy bien, veo que ya están muy adiestrados. Entonces, el reto es el siguiente. Vamos a tomar un minuto para crear entre todos una imagen de manera colaborativa. Pero esa imagen tienen que reconocerlas todos. Tienen que al final del minuto decir, ah, ya hemos creado tal cosa, todo. Tiene que haber consenso. La única regla es que no vale comunicarse entre ustedes, ¿no? Ni por chat, ni alzando la voz. Toda la comunicación es a través de la interfaz. ¿Sí? ¿Claro? 3, ¿empezamos? 2, 1, listo. A ver. Un minuto para crear una imagen de forma colaborativa. A ver qué sale. Los amigos en el streaming también pueden participar, por favor, si lo desean. A ver. Poneros de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo si no podemos hablar? Si no podemos enviar mensajes. A ver. Toda la comunicación es a través de la interfaz. Nos quedan 30 segundos. Algo aparece por ahí. 20 segundos. Puede haber un troll por ahí también, que esté. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. A ver. No hay nada que ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué les parece? Los ojitos ahí azules, ¿no? Hay dos ojitos azules por ahí mirando, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Una nube de tormenta. Muy bien. ¿Qué más? Pero la cabeza de la serpiente.
La cabeza de una serpiente. Bien, la serpiente está ahí bien camuflada. Con ojos azules, ¿no? Perfecto. Una calavera. ¿Qué podemos decir de nuestro nivel de conexión a partir de esta imagen? No hay más conexión. La conexión. Pues, qué horror. ¿Y por qué? No lo sabemos comunicar. De la forma tradicional, por lo menos. Estamos cada uno luchando por nuestro dibujo. Cada uno lucha por su dibujo. Interesante. No tenemos el mismo color. No tenemos el mismo. Interesante. Bueno, esto revela muchas cosas de nuestra actitud hacia la colaboración, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nos aproximamos a colaborar con una idea en mente, ¿no? Tenemos la mejor predisposición para colaborar, pero venimos ya con una idea en mente. Y como nadie o no tiene la acogida que esperamos, nos frustramos, ¿no? Y hasta nos molestamos y decimos, nadie le interesa colaborar. O puede ser también que no tengamos un foco, efectivamente, ¿no? Y ese foco puede surgir a partir de identificar, bueno, cómo va el movimiento acá, cómo este grupo, ¿no? Se está conectando, qué están pudiendo generar y sobre eso cómo yo también contribuyo, ¿no? Cuán importante es esta mente en blanco para co-crear, ¿no? Es decir, para buscar integrar más que imponer, ¿no? Cuán importante también es la pausa, ¿no? A veces por querer hacer, hacemos menos que tomándonos la pausa para conectarnos con los demás y sobre eso generar las conexiones, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una plataforma libre, abierta para quienes deseen continuar jugando. Así que igual se los dejo si en algún momento quieren repetir la experiencia y ver cómo mejoran su nivel de conexión, como le llamamos el sincronómetro, la sincronización, pues está a su servicio. Entonces seguimos por aquí. Ahora vamos a regresar a esta otra plataforma en unos minutos, pero permítanme compartirles más detalles sobre el proyecto del FAB flotante y lo que está detrás del proyecto, ¿no? Bueno, hace unos meses yo vengo de la selva peruana, de Satipo, ¿no? Esta zona. La Amazonía involucra a 9 países en Sudamérica. Yo vengo de esta zona y estos árboles los sembraron mis abuelos hace 40 años. Y hace unos meses, caminando por esta zona con mi padre, me contaba de que los iban a cortar, los iban a talar y los iban a vender. La verdad que con mucho dolor decía, pero ¿y por qué lo van a hacer? Bueno, digo, pues hay que recursear, hay que buscar algunos recursos. Ya, yo te los compro, papá, ¿cuánto los vendes? Es decir, más o menos al cambio sería como 100 euros, un poco menos, cada árbol. Un árbol que tomó 40 años en desarrollarse, que es, ¿no?, fuente de vida para tantos micro y macroorganismos que nos ofrecen tantos servicios, ¿no? Purificación del aire, captura de CO2, también alimento, material para construir, tantas cosas que nos ofrecen los árboles. Sin embargo, no hemos podido desarrollar un sistema que nos permita mantener y generar aún más valor sobre ese valor, ¿no? La economía que hoy en día sostiene la selva es depredativa. Mucha gente también, ¿no? Bueno, hace lo mismo, no porque sean malas personas, muestro esta imagen porque en un solo árbol podemos tener tal cantidad de información biológica, ni siquiera descubierta, ¿no?, que podría generar realmente nuevos productos, nuevo valor, ¿no?, que haría que mantener el árbol sea más beneficioso para las comunidades que tumbarlo. Entonces, lo pongo en condicional o en futuro también, ¿no?, la posibilidad de que este árbol genere más valor, porque no es la economía que hoy en día sustenta la Amazonía, es el reto que tenemos hoy en día. ¿Cómo hacemos para que no tumbar el árbol signifique un mayor beneficio a las comunidades que tumbarlo? Yo una pregunta, ¿usted en el Perú, en alguna parte de la selva amazónica, no se maneja nada de gestión forestal? Sí, sí, sí. Sí, y aún así te parece que cortaron algo. Es muy poco el porcentaje, ¿no? Y hay que apuntar a desarrollar más esta... Claro, hay comunidades que trabajan en conservación de bosques, ¿no? Reciben bonos de carbono a partir de ellos, ¿no? U otros incentivos, ¿no?, como zonas protegidas, pero no alcanza la mayoría de la selva, ¿no? La mayoría de la selva no son zonas protegidas, es más, son zonas agrícolas. Entonces estamos reemplazando la biodiversidad que hay en estos territorios
por los monocultivos, buena cuenta, ¿no? O por ganadería, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no? Esta nueva oportunidad que nos brinda la quinta revolución industrial, que ya hablaremos un poquito más al respecto, podría ser una alternativa muy interesante para mantenerlo, ¿no? Como les decía, muchas comunidades, muchas personas en la selva depredan la selva, no porque sean malas personas, entre comillas, sino que es lo que aprendieron a hacer. Mi familia, mi padre, ¿no? Mis tíos, desarrollaron estas actividades para darle educación y salud a sus hijos, a nosotros, ¿no? De hecho, parte de mi formación en la universidad se financió talando unos árboles. Claro, esa es la economía que ellos aprendieron, pero no necesariamente la economía que nos va a sostener hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo hacemos para revertir este proceso? ¿Cómo hacemos? El 20% de la selva amazónica ya está depredada, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar una nueva economía que justamente nos ayude a bueno, no caer en las... que de hecho ya estamos en este proceso, ¿no? De extinción masiva? Las tecnologías digitales pueden ser una gran aliada al respecto, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, por un lado vemos cómo la información digital crece de manera exponencial, ¿no? En nuestros dispositivos, en nuestras computadoras, en internet, con la inteligencia artificial, etc. Pero por otro lado hay una curva similar, pero de extinción de especies, es decir, de bioinformación, donde podemos encontrar soluciones para muchas cosas, como por ejemplo el famoso plástico, ¿no? Parte de una de las láminas, comparto luego uno de los hongos, de muchos otros organismos que se han descubierto en la selva, que son capaces de metabolizar plástico, ¿no? Que podríamos usar también para nuevos emprendimientos, ¿no? Pero no solamente hoy en día asistimos a una extinción masiva de especies, sino de una autoextinción, ¿no? Con todos los conflictos sociales que tenemos en el mundo. En el contexto amazónico, esto se traduce en un sistema que toma los recursos locales, que los exporta o los distribuye por el mundo sin mayor valor agregado y que devuelve depredación, contaminación, etc. Y el gran desafío que tenemos es cómo pasamos de ese modelo extractivo, depredativo, a un modelo regenerativo, que toma la información de estos recursos biológicos, no la materia, sino la información, y es capaz de generar nuevos productos que incrementen la biodiversidad tanto de la Amazonía como del planeta. Ese es en síntesis el foco, y el FA flotante es una herramienta para ello. ¿De qué manera? Bueno, por un lado está la infraestructura, ¿no? Es cómo democratizar el acceso a estas herramientas a partir de infraestructura adaptada al contexto local. En este contexto tiene sentido crear laboratorios móviles porque las comunidades están muy alejadas, ¿no? Tenemos comunidades donde, por ejemplo, para que un profesor pueda cobrar su salario, tiene que viajar a veces 2 días en bote hacia el poblado más cercano donde haya un banco y luego regresar 2 días. Es decir, ya perdió una semana prácticamente solo por cobrar su salario una vez al mes. Sin embargo, ¿no? Estas plataformas pueden llegar con los servicios a estas comunidades. Y ni qué decir de otros servicios, ¿no? Como acceso a biblioteca, o hablas, o acceso incluso a agua potable, energía solar, o energía limpia, mejor dicho, o también internet. Entonces, bueno, el proyecto busca esta simbiosis, pero no solamente para un modelo de impacto cero, sino siguiendo también, por ejemplo, este importante reporte, ¿no? De la Unión Europea sobre pasar del modelo sostenible de impacto cero al modelo regenerativo, ¿no? Que incrementa la diversidad biológica que tenemos, como en el caso de Moray, ¿no? Moray es uno de nuestros ejemplos favoritos sobre lo que sería incremento de la biodiversidad local. Este es considerado el laboratorio agrícola de los incas. Los incas en Moray cultivaban en vertical, no por terrazas, sino, por ejemplo, ¿no? Maíz en vertical. ¿Y por qué lo hacían así? Porque en Moray, en los cerca de 100 metros de profundidad que tiene, se encuentran concentrados más de 2.000 metros de pisos ecológicos. Imagínense tener un espacio con 2.000 metros de pisos ecológicos concentrados. Entonces, cuando ellos sembraban en vertical, podían identificar qué especies se adaptaban mejor a qué ecosistema, o qué necesitarías para que esa especie se adapte mejor a ese otro ecosistema, ¿no? Y ese conocimiento lo extrapolaban al resto del territorio.
De esta forma pudieron incrementar la diversidad de muchas especies, ¿no? Hay más de 3.000 variedades de papas en las comunidades andinas, en Perú, ¿no? Hay más de 2.000 variedades de maíz, etc. Eso no fue solamente producto del azar, ¿no? Fue producto de una obra humana. Entonces, ¿cómo pasamos, en este caso, de la economía circular justamente a la economía espiral, ¿no? Es decir, no solamente es aprovechar un subproducto de un proceso de manufactura para crear otro subproducto dentro del mismo nivel, digamos, de madurez industrial, sino cómo el producto que yo estoy usando está beneficiando al ecosistema del cual proviene y está incrementando la biodiversidad de ese ecosistema. Es un reto mayor, ¿no? Es el diseño del ciclo de vida del producto para incrementar la biodiversidad de su fuente de origen. Hemos desarrollado otra herramienta que es el IMI.technology. Lo ponemos también a su servicio, lo voy a buscar aquí para que lo vean. IMI.technology. Esta herramienta permite medir qué nivel de madurez industrial tiene la empresa o el emprendimiento entre la industria 1, bueno, ahora está 4.0, pero también hay algunos aspectos de la industria 5.0, ¿no? Entonces, por aquí pueden ir marcando. Esto lo hacemos en talleres. Si están interesados, pues con mucho gusto también les podemos pasar la información para que se autoanalicen o de pronto hacer alguna actividad conjunta, ¿no? Donde pueden medir su nivel de madurez industrial en base a 5 grandes indicadores, ¿no? La gestión del producto, de los recursos, de la información, de la organización y de la innovación. Y aquí aparece, por ejemplo, en este caso simulado, ¿no? De pronto en la gestión del producto hay mayor brecha que en la gestión de la innovación, etc. Y además eso nos permite, o a los emprendedores les permite, identificar, por ejemplo, ¿no? El CIE como un aliado estratégico que les podría ayudar a saltar la brecha en ese espacio determinado. Así que si les interesa también está a su disposición. Y bueno, rápidamente, ¿cómo es que esto nos ayuda a desarrollar proyectos para la sostenibilidad amazónica y también en general del planeta? Partimos de los Fab Labs, ¿no? Los Fab Labs nos plantean un cambio del modelo industrial, ¿no? Que en esencia sería pasar del consumidor, es decir, de prácticamente lo que nos hemos convertido hoy en día. No sé si alguien tiene algo hecho por ustedes en este momento. Si alguien ha hecho sus zapatos, su ropa, su silla. No, vivimos... Ah, genial. La pulsera. Excelente, excelente. Bueno, hay algo, genial. Claro, la mayoría de nosotros dependemos de sistemas industriales que nos proveen todo lo que tenemos, ¿no? Es más, ni siquiera tenemos la noción, bueno, no sé si ustedes lo han identificado, ¿no? De dónde viene cada producto exactamente. No del país, el making, pero sí exactamente de dónde viene y a dónde va, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con ese producto exactamente, ¿no? Las comunidades amazónicas eso lo tienen clarísimo. Saben que los muros, el techo viene de tal zona, ¿no? Al costado del río, etc. Y saben que si depredan demasiado se quedan sin el recurso, ¿no? Y además saben que después de 2 años o 4 años tienen que cambiarlo y llevar eso a tal zona para que se regenere, etc. O sea, el sentido de circularidad lo tienen muy presente. La mayoría de nosotros en las ciudades hemos perdido el sentido de circularidad. Es tan grande ese ciclo que simplemente consumimos. Entonces, uno de los pilares, ¿no? De la cuarta revolución industrial, especialmente de lo que trabajamos en manufactura digital en los Fab Labs, es justamente devolverle el poder al usuario para que pueda decidir de dónde viene el producto, qué genera con el producto y a dónde va a ir también, ¿no? Volverle ese sentido de circularidad y convertirse en prosumidor, ¿no? Tenemos toda la tecnología para ello y en espacios como este, por supuesto, ¿no? Contamos con una serie de herramientas a escala comunidad, ¿no? Bueno, en resumen, estas tecnologías, ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? Nos permiten interconectar el mundo físico con el mundo digital y desarrollar una serie de herramientas para ¿no? La creación colaborativa, en línea, con diseño paramétrico y la integración CAD-CAM-CAD. Eso es, hasta aquí es la cuarta revolución industrial, ¿no? Incluso, bueno, que contempla también la transformación de productos digitales en físicos
y por lo tanto ya no necesitamos este paradigma del container para transportar productos, sino que lo podemos hacer todo en línea. Hasta aquí es, digamos, cuarta revolución industrial, pero que con la quinta revolución industrial podemos ir más allá. Ahora vemos un poco algunos ejemplos. Bueno, dentro de la cuarta revolución industrial también hablamos de esta transición o esta tendencia hacia lo ubicuo, ¿no? Es decir, por ejemplo, por citar un caso, ¿no? La energía, en la época de pronto no sé si de sus abuelos, pero en mi caso de mis abuelos, la energía principal era el carbón o el queroseno, ¿no? Pero el carbón tenían que proveerlo con, no sé, cargando algunos sacos en algunas mulas, ¿no? O llamas, y lo iba de una zona a otra. Es decir, era un abastecimiento intermitente, iba llegando por cupos o por pedazos, digamos, ¿no? Pero luego aparece la energía eléctrica. En el caso de la comunidad donde crecí, en Zaquipo, eso habrá sido a mediados de los 80, ¿no? Que apareció el primer generador eléctrico en la ciudad, hace unos 35, casi 40 años atrás, ¿no? Y desde ahí ya se empezó a distribuir energía con fuente de petróleo, igual, ¿no? Entonces había una fuente centralizada que la distribuía. Pero luego la tendencia ahora es que, claro, ya todas las comunidades o las zonas rurales tengan sus propios centros de abastecimiento, en este caso paneles solares, para proveerse de energía, ¿no? Hasta el maestro Daniel, ¿no? Tuvimos la oportunidad de participar en el proyecto que él dirigió extraordinariamente, ¿no? Y que tiene también esa lógica, ¿no? De ser un sistema, y esto fue aquí en Madrid, ¿no? En la Solar Decathlon, en el año 2010, estuvimos aquí en el barrio participando de este hermoso concurso que tiene esa filosofía de generar un sistema de electrificación ubicuo distribuido, ¿no? Que es la tendencia, como decíamos, en la manufactura digital, ¿no? Por ejemplo, ese es otro caso emblemático, pues pionero también en cómo llegas a una zona y solamente con los recursos que encuentras generas lo que necesitas, ¿no? Es la Solar Center de Marcus Kaiser, desarrollada en 2011, esa fue su tesis doctoral, ¿no? Que con la arena y el sol genera los productos que requiere, ¿no? Y en la misma línea, allá por el año 2012, si no recuerdo, en Medellín, ¿no? Utilizando escombros de las distintas comunidades, ¿no? Escombros de construcción, con fabricación digital se generaban los moldes y luego se hacía la mezcla y se desarrollaba mobiliario urbano. Todo con los recursos locales, ¿no? Esa misma tendencia lo utiliza, o ese mismo proceso o lógica, ¿no? de ubicuidad lo está usando, por supuesto, la Agencia Europea, ¿no? Espacial, la NASA, para SpaceX, ¿no? Llegar a un determinado planeta y utilizar los recursos locales, ¿no? Entonces es también una oportunidad para los emprendimientos que estamos desarrollando, ¿no? ¿Cómo generamos o cómo desarrollamos tecnología para la gestión de los recursos locales y la creación de los proyectos que deseamos, ¿no? que estamos buscando? Bueno, estos son algunos ejemplos que desarrollaron estudiantes de distintos talleres que hemos realizado, ¿no? En este caso es cómo aprovechar la fruta que todavía está comestible, ¿no? Pero que de pronto puede tener algún desperfecto y que lo hace comercialmente menos atractivo, para hacer cuero vegetal. Lo hicieron los estudiantes en el máster de diseño avanzado en Santiago de Chile, ¿no? Para digamos, ¿no? De crear empaques personalizados comestibles, ¿no? O este otro proyecto que busca reciclar la materia orgánica con semillas y crear macetas o estructuras personalizadas con compost, ¿no? Y con semillas. Claro, no es solamente usar la materia orgánica para crear, por ejemplo, abono bajo el modelo de industria masiva estandarizada, que es la industria 3.0. ¿Cómo hacemos para utilizar un recurso de una industria, vamos a decir, 3.0 para crear un producto 4.0? Es parte del desafío. En la Amazonía hemos estado trabajando también con materiales locales como la cera de abejas para producir, en este caso, creamos una impresora que inyecta fluidos y crea soportes con cera, ¿no? Para bioimpresión, digamos, ¿no? Y dentro de la lógica de la quinta revolución industrial, impulsada especialmente, o esta democratización de la biotecnología, ¿no? Impulsada especialmente por estas dos grandes científicas, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna,
con el descubrimiento del CRISPR-Cas9, ¿no? Que es la molécula que nos permite editar genes de una manera muy sencilla, casi como cocinar. Y esto se está aplicando a diversos campos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, aquí está todavía en Madrid, todavía está abierta esta exposición, no sé hasta qué fecha, pero bueno, nos habla de revertir la extinción. Esta tecnología nos podría ayudar al CRISPR-Cas9, ¿no? A revertir la extinción de especies, por ejemplo, ¿no? Como el caso del mamut, donde ya científicos como el maestro George Church, lo vemos aquí, que es considerado como el Charles Darwin contemporáneo, ¿no? Está trabajando, ¿no? Él es uno de los genetistas más importantes del mundo y es uno de los que más ha avanzado en esta línea, ¿no? Cómo volver a la vida del mamut a partir de reconstruir en base a los genes que se han encontrado, ¿no? De algunos mamuts mejores conservados, y luego todo eso, toda esa secuencia genética, poderla insertar en su familiar más cercano, que sería el elefante africano o la elefanta africana, que pueda dar a luz a un mamut. Claro, esto conlleva a una serie de pronto un debate ético muy importante, pero creo que lo importante es que no seamos solamente observadores, ¿no? o actores pasivos de ese debate, ¿no? Sino que podamos conocer esta tecnología a profundidad para poder contribuir de la mejor manera, ¿no? George Church es uno de los, bueno, es el principal docente en el curso de cómo hacer crecer casi cualquier cosa, que es la evolución de los Fab Labs, ¿no? Sabemos, o si no lo sabían, los Fab Labs nacen en un curso en MIT que se llama Cómo hacer casi cualquier cosa, del profesor Nicholas. Es un curso que todavía está vigente y uno de los más solicitados en MIT. Y la evolución de ese curso es justamente el cómo hacer crecer casi cualquier cosa que integra ya la parte biotecnológica. Y bueno, estas son algunas de las herramientas que ha desarrollado el maestro George Church, los biolabs, ¿no? Que sería genial que próximamente también se pueda implementar aquí en el Fab Lab, que por ejemplo, ¿no? Así como en un Fab Lab podemos escanear, ¿no? Digitalizar un objeto físico y llevarlo a un objeto digital justamente, y puedes manipularlo, en cierto modo puedes hacer lo mismo con la información genética. Puedes artificialmente, o mejor dicho, puedes secuenciar, ¿no? Una cadena genética y luego modificarla digitalmente y luego replicarla artificialmente mediante un sintetizador de ADN que replica químicamente esa secuencia y luego la puedes introducir a un organismo para generar la propiedad que busca, ¿no? Es decir, a esta evolución que hemos visto de herramientas o de características de las herramientas digitales se agrega hoy en día de que podemos ya diseñar el material que queramos. Ya no solamente es usar un material, sino yo puedo diseñar qué características quiero. Por ejemplo, ¿no? En lugar de usar solamente PLA o ABS dentro de mi impresora 3D, ahora puedo diseñar que sea un material que tenga determinada resistencia, determinada elasticidad y que a cierta proporción cambie también de pronto la absorción de CO2 y los colores, ¿no? Ese es un material que de pronto no existe, pero lo puedes crear molecularmente a través de estas tecnologías, que es justamente lo que la quinta revolución nos permite, ¿no? Aquí hay algunos papers que nos hablan de cómo, y esta es una plataforma, CatNano, ¿no? Donde puedes diseñar con la lógica del ADN e imprimir en ADN, ¿no? Estas estructuras que ven aquí son impresas plegando ADN. Así que se configura estas formas, ¿no? Y bueno, la diferencia entre lo que podemos encontrar en un Fab Lab y un Biolab, ¿no? Radica, entre otras cosas, por ejemplo, en que en un Fab Lab estamos explorando cómo crear estructuras reprogramables, ¿no? Es decir, si yo tengo esta mesa, ¿cómo puedo hacer para que ¿no? este pedestal, cuando deje de usarlo, se convierta en una silla, ¿no? Pero de una forma mecánica o mecánica eléctrica, ¿no? En cambio, en el ámbito biotecnológico podemos explorar cómo es que puedo cultivar este pedestal, ¿no? Puedo hacerlo crecer y puedo orientar su desarrollo en base a microorganismos que me permiten darle la forma, la configuración, la estructura que uno desea. Y así, ¿no? Explorar nuevos materiales versus crear nuevos materiales, explorar el reciclaje versus la bioremediación, ¿no? O la biogeneración. Y bueno, algunos
espacios donde estamos aplicando estos conocimientos están, por un lado, en la bioremediación, ¿no? Frank bueno, ahora ya tiene 5 años, ¿no? Es uno de nuestros guías turísticos en la Amazonía, expertos en guiarte por la exuberancia amazónica, y cada vez que él se cansa y tiene sed, toma agua directamente del río, ¿no? Como siempre lo hemos hecho en la selva. Pero el problema hoy en día es que el agua ahora puede estar cargado de petróleo, ¿no? de Escherichia coli, etcétera, ¿no? De muchos contaminantes. ¿Cómo determinar si el agua es segura o no para tomarla? Bueno, este es uno de los proyectos que se desarrolló junto con Hilaria Lamana y Kate Alamala, ¿no? Que permite identificar, sumergiendo el brazalete en el agua, qué tipo de contaminantes podría tener. Pero podemos ir más allá, ¿no? Y es uno de los puntos que les comentaba al inicio, ¿no? En la Amazonía hay una serie de propiedades o de organismos con múltiples propiedades que ni siquiera conocemos, ¿no? En el año 2011 se identificó este hongo que es capaz de comer el plástico, ¿no? Aquí está el paper si están interesados en explorarlo aún más, ¿no? Donde, bueno, nos hablan sobre cómo funciona este proceso, ¿no? Y así como este hongo, ¿no? Podemos encontrar muchas otras especies de bacterias, de fungos también, ¿no? O de levaduras que nos permitirían, por ejemplo, remediar agua, ¿no? Comer el petróleo. Y no solo eso, sino que podríamos diseñar, ¿no? El circuito para que a partir de comer el petróleo o el plástico, por ejemplo, se genere luz, ¿no? O energía o bioluminiscencia. Entonces, todo eso es parte de lo que significa la quinta revolución industrial. Un proyecto en el que estamos muy enfocados, o una de las áreas en las que estamos muy enfocados es la nutrición, ¿no? Este es un proyecto que empezamos con mis colegas el año 2016, en Singularity University, ¿no? Que es una impresora de nutrientes, ¿no? Que integra microfluídica o biotecnología, con robótica, inteligencia artificial, con ciencia de los materiales, para poder fabricar tus nutrientes en casa, según lo que tú necesitas. Entonces, en base a tu nivel, digamos, ¿no? de actividades o de exigencias diarias que vas a proyectar durante el día o durante la semana, esta máquina puede fabricar la concentración de vitaminas que requieres. Bueno, hasta ahora fabrica dos vitaminas en realidad, ¿no? A y D, pero bueno, estamos en esa exploración y se hace a través de un sistema de control de estímulos para que los microorganismos, ¿no? que se tienen en este espacio, ante esos estímulos produzcan más o menos concentración. Es decir, hay un circuito biológico, un circuito de control, ¿no? A nivel biológico para inducir la producción de determinadas moléculas, digamos, ¿no? Que en el caso de la Amazonía tenemos la gran ventaja de contar con una biodiversidad tan exuberante que ni siquiera necesitarías hacer ese control, porque ya están los productos creados, ¿no? Con una complejidad maravillosa, increíble. Y más bien el reto aquí es básicamente, en la lógica del producto masivo personalizado, identificar qué es lo que necesita cada uno, ¿no? Entonces, esta es una variante del proyecto de NutriGen, ¿no? Que es árbol digital, pensada especialmente para niños, para madres, ¿no? Que les dé de manera lúdica, digamos, los nutrientes que necesitan también cada día, pero tomados de las frutas o digamos, alimentos locales, ¿no? Y otro proyecto dentro de esta línea es el de el chocolate 5.0 o el de la felicidad personalizada. El chocolate, como sabemos, tiene una serie de propiedades que inciden directamente en nuestro estado de ánimo. Entre ellas la teobromina, por ejemplo, la molécula de la felicidad, ¿no? Que nos ayuda a regular la serotonina, ¿no? Que es este neurotransmisor que afecta directamente a nuestro estado emocional, ¿no? Entonces, no sé si a quien de ustedes no le gusta el chocolate y sentimos que hay un cambio de ánimo, ¿no? Un cierto placer, etc. Entonces, dentro de un trozo de chocolate pues hay una serie de ¿no? propiedades que podrían, por supuesto, ayudarnos a mejorar, regular de mejor manera nuestro estado emocional. Pero no lo sabemos, ¿no? Lo comemos más o menos por intuición, por cantidad, etc., ¿no? Pero lo que busca este proyecto es identificar justamente cuáles son las proporciones adecuadas, ¿no? De los componentes que encontramos dentro de un chocolate u otros materiales para que tenga la felicidad más adecuada. Y bueno,
Finalmente, también respecto al hub flotante en sí, ¿no? Dentro de esta filosofía por generar estructuras que se autorreplican, ¿no? O que toman los recursos locales para concebirse o desarrollarse y luego devolver ese producto al ecosistema local. En este caso, el proyecto plantea usar las microalgas, ¿no? O tomar las microalgas que crecen en el río para cultivarlas en la fachada del edificio y con esto generar distintos subproductos, ¿no? Entonces, por un lado, el agua, bueno, tomamos el agua, tomamos las algas y tomamos los nutrientes del mismo río y estos pasan a 3 labs, ¿no? Al Fab Lab, que nos permite crear biopolímeros con algas, ¿no? Creas a partir de las microalgas plásticos biodegradables para hacer partes de la misma fachada del edificio. Pero también puedes hacer con las microalgas desarrollar, digamos, nutrientes, ¿no? Es otra área de impacto que nos interesa en Amazonía. Y también, y esa es la parte ya espiral, ¿no? Hasta aquí sería lo que podríamos denominar una economía circular, ¿no? Porque estás en el mismo nivel de aprovechamiento y de retribución de recursos. Pero si queremos incrementar, ¿no? la diversidad biológica en este espacio, en el BioLab, buscamos ver cuáles son, digamos, ¿no? Cómo fortalecer la evolución de las microalgas para que existan más microalgas con nuevas propiedades que puedan beneficiar al ecosistema local y también a nuevos productos para las comunidades locales. Bueno, entonces esto además está dentro de un marco de una estrategia de impacto mayor, ¿no? Hablamos al inicio cómo revertir la depredación amazónica, ¿no? Y cómo generar una economía que lejos de tener o de tumbarse un árbol puedas decir, bueno, conservar el árbol me da mayores beneficios, ¿no? O cultivar otras especies que no son comercialmente atractivas, igual me da beneficios, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros, de manera indirecta, nosotros digo, los que estamos de pronto en zonas urbanas, ¿no? Cuando vamos al mercado y nos gusta, no sé, los arándanos, ¿no? O nos gusta determinada fruta, estamos de manera indirecta generando cierta presión sobre los ecosistemas porque de pronto el agricultor, por querer vender más arándanos, expande, ¿no? El cultivo de esta especie, pero disminuye otras especies locales, ¿no? Esto sobre todo en zonas de alta biodiversidad. En zonas donde no hay mayor biodiversidad, en zonas desérticas, donde se cultiva, pues estamos ganando realidad biodiversidad de ahí. Pero en Amazonía, digamos, ¿no? Es fácil cultivar porque tienes mucha agua, abundancia de agua, abundantes nutrientes, pero los monocultivos son realmente una gran amenaza, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos enfocamos, como lo que buscamos a partir de estos proyectos, ¿no? De nutrición personalizada, donde lo que se brinda no es una fruta como tal, sino las propiedades de la fruta y sus sabores, pues le da mayor opción al agricultor de poder gestionar, ¿no? La procedencia de esos nutrientes. Porque ese nutriente puede venir de un arándano, de un plátano, de una banana, de una naranja, ¿no? De una frambuesa, etcétera, de diversas, ¿no? Entonces, según la temporada, puede tomar esas proteínas, esas propiedades de otras especies que no necesariamente son las que son más tradicionales en los mercados. Y de esta forma puedes tener mayor flexibilidad para gestionar cultivos o pluricultivos en la selva. Bueno, esto es a macro escala lo que busca el proyecto también. Así que muy agradecido por su atención y espero que podamos seguir colaborando con Pablo y con los emprendedores que ustedes están apoyando. Encantados también de contribuir con los movimientos que se están haciendo aquí y de poner a su servicio las plataformas, las herramientas que estamos mostrando y de recibirlos en la selva, por supuesto. Muchas gracias. No sé si alguien por aquí tiene alguna pregunta. Recordamos también a quien participe desde casa que si tienes algún comentario, alguna pregunta para Beno o para Beno, la podéis hacer llegar y los partícipes. Por aquí, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo tengo algunas, pero me quedaré para el final.
A mí me gustaría preguntarles emocionalmente este camino aquí, ¿cómo te ha enriquecido? A veces cuando has dicho que te has frustrado, ¿en qué has pensado? ¿La llegada a la frustración en dejarlo todo o solo cambiar el rumbo? Claro, muy bonita la pregunta, gracias. Bueno, mi mayor motivación está en devolver a la Amazonía las oportunidades que yo siento que la vida me ha regalado. Como les mencionaba, yo crecí en la selva. Cuando tenía 8 o 9 años, mi madre dijo, nos vamos de aquí. Y la razón, luego me la contaron, es que a mi colegio habían ido unos terroristas, ¿no?, a hablar con el director, ni siquiera hablar, a decirle al director que querían estudiantes. Y normalmente los toman de los últimos años, yo estaba todavía a mitad de colegio. Y había una amenaza constante. Entonces, tuve la oportunidad, gracias a mi familia, ¿no?, de salir de ese contexto, pero no fue una realidad o no fue una opción para muchos de mis compañeros. Algunos de mis compañeros, con los que yo estudié primaria, llegaron a ser terroristas, ¿no? Y tuve la oportunidad también de conversar con ellos ya años después, cuando se apaciguó esta situación en el Perú. Pero hoy en día, si bien no tenemos ya este nivel de crisis social, ¿no?, en el país, las oportunidades todavía siguen estando ausentes, todavía no están presentes en muchas de estas comunidades. He tenido la oportunidad, gracias a los Fab Labs, ¿no?, es parte, digamos, uno de los impactos más maravillosos de esta red, que justamente democratiza la oportunidad de desarrollar tus sueños, cualquiera que estos sean, y de conectarte con quien tú quieras y construirlo juntos. Ese espacio de oportunidad considero de alto valor, que en la Amazonía todavía no se tiene. Aquí ustedes lo tienen y eso es maravilloso. Me alegra muchísimo que la comunidad alrededor, bueno, y Madrid en general, ¿no?, tenga acceso no solo a un Fab Lab, sino al concepto que ustedes están desarrollando. Pero claro, en el camino te vas a encontrar, o me he encontrado con muchas dificultades, más de índole emocional que tecnológica, ¿no? Finalmente, las dificultades de índole tecnológica creo que se resuelven más rápido, ¿no? Pero las de índole emocional, por ejemplo, ¿no?, encontrar personas, instituciones que solamente buscan un beneficio personal, ¿no?, particular, y no son afines a este sentido de colaboración, es muy común. O aquellos que de pronto van y toman las ideas y las roban prácticamente. Hay mucha piratería dentro de esta red también, ¿no? En fin, y también algo que entendimos en el camino, y esto fue muy importante porque nos cambió la perspectiva, vivíamos con la filosofía, oye, este proyecto debería el Estado tomarlo y debería el Estado financiar, pero lo que recibíamos en realidad a cambio era, había sí, interesante el proyecto, pero al final la inestabilidad social, política, etcétera, hacía que todo quedara como en palabras, ¿no? Y eso a veces nos frustraba, o muchas veces nos frustraba, ¿no?, nos frustró. En el camino entendimos que en realidad el Estado, ¿no?, en el caso de Perú, ¿no?, como estructura, o la estructura de gobierno también, ¿no?, es una estructura en términos de evolución industrial que ni siquiera llega al 2.0. Hay muchos procesos que son bastante obsoletos, ¿no? Entonces, pretender que una comunidad que se mueve de una manera tan ágil, ¿no?, como las comunidades tecnológicas, que van a un ritmo muy acelerado, es, digamos, sea la que, ¿no?, que el Estado sea la que lo empuje, en realidad nos dábamos cuenta de que era al revés, ¿no?, que debía ser esta comunidad, ¿no?, tecnología, la que pueda generar evidencias y pueda avanzar y pueda ayudar justamente al Estado más bien a moverse en nuevas direcciones. Y eso nos cambió también el sentido de ir a pedir recursos, solicitar fondos, por el de nosotros mismos invertir en nuestros proyectos y luego generar los aliados para que luego se sumen otras organizaciones, etc., ¿no? Entonces hubo un cambio también de mentalidad del consumidor en términos de solicitar recursos al consumidor, en términos de ser una cultura
que creen la inversión, ¿no?, del desarrollo tecnológico para inspirar a otros aliados, especialmente al gobierno. Y mostraste algunos casos, algunos proyectos que habían hecho, ¿algunos se mantienen hasta ahora así como negocios para la comunidad o sí? Bueno, hay muchos emprendimientos que se han desprendido justamente de esta red, ¿no? Estamos trabajando con, bueno, artesanos, diseñadoras, carpinteros, con sistemas educativos, ¿no? Hace poco nos invitó el Ministerio de Educación, después de 12 años, ¿no?, de hablar con ellos para desarrollar programas dentro de lo que es educación para el trabajo, de cómo los jóvenes pueden aprender estas capacidades, ¿no?, de fabricación digital, pero ya en la educación pública, ¿no? Entonces es algo que realmente nos ha alegrado, porque ya ahora los jóvenes de los colegios de forma masiva a nivel nacional pueden acceder a todo un programa de Industria 4.0, pero para los colegios, ¿no? Y también hemos trabajado con distintos sectores en agro, ¿no? Bueno, en fin. En cuanto a nuestros emprendimientos, nuestras plataformas, tenemos por un lado el rol de cómo apoyar a los distintos Fab Labs, ¿no?, cómo apoyar a los distintos centros de emprendimiento. Entonces, plataformas como la de Simbiocreación, ¿no?, está al servicio, ¿no?, de quienes quieran usarla, no tiene costo, ¿no? Plataformas, pero claro, digamos, esas plataformas, y ese es otro punto importante, ¿no?, que aprendimos en el camino. ¿Dónde está nuestra propuesta de valor? ¿Cómo estamos contribuyendo al contexto? Si nuestra propuesta de valor pasa solamente por, no sé, usar las computadoras o las impresoras o las cortadoras láser y dar servicios, empezamos a competir contra otros Fab Labs que son los que nosotros queremos apoyar. Entonces decidimos cambiar la propuesta de valor, ya no a dar los servicios que normalmente encontramos en los Fab Labs, sino a crear plataformas que soporten a distintos Fab Labs. Entonces el índice de madurez industrial es también una herramienta en ese sentido, ¿no?, este de acá, para los Fab Labs, porque permite conectar a los distintos Fab Labs con la demanda, que son los empresarios, que muchas veces se acercaban los empresarios a decirnos, por ejemplo, ya quiero comprar una cortadora láser. Ah, ya, genial. ¿Y para qué la quieres comprar? Bueno, para hacer empaques más bonitos. Bueno, está bien hacer un empaque más bonito, pero una cortadora láser para hacer empaques estándar es como comprar un avión para seguir viajando por carretera. Podrías crear un modelo de negocio completamente diferente a partir de esta tecnología, pero que claro, ellos no lo tienen claro o que no está en su radar, porque no es como nos hemos formado. O sea, la producción masiva estandarizada es la que nos gobierna. Pasar a la producción masiva personalizada, que es lo que brindan los Fab Labs, todavía no está en los colegios, no está en las universidades, o muy poquito, ¿no? No está en la mentalidad de los empresarios, etc. Entonces, esta es una herramienta que justamente ayuda a ello, ¿no? Entonces, esta, la de Simbiocreación, que es esta de aquí, ¿no?, que es donde podemos prototipar de manera colaborativa, ¿no? Por ejemplo, a ver, estos fueron 250 jóvenes de colegios, de distintos colegios, que empiezan como burbujas aisladas, luego se van conectando y generando más conexiones, y al final generan un solo producto, ¿no?, que es lo que van documentando aquí, etcétera, ¿no? Es una plataforma igual, ¿no?, que está al servicio de quien desee usarla. La hemos aplicado para crear productos físicos, tangibles, intangibles, etc. Entonces, tu pregunta es muy importante porque, claro, nos plantea el desafío para ser sostenibles, cuál es nuestra propuesta de valor. Y como Fab Lab Perú, siendo el Fab Lab pionero en la región, y además teniendo el encargo, ¿no?, nace gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional, gracias a la ECID, nace el primer Fab Lab en Perú, y gracias a esa colaboración tuvimos la oportunidad de ser parte, pero también tuvimos la responsabilidad de permitir o trabajar para que más instituciones en toda Latinoamérica puedan acceder a esas oportunidades. Entonces, desde esa perspectiva, decimos, nuestra propuesta de valor no puede ser la misma que otros Fab Labs, pero seguimos compitiendo. ¿Cómo hacemos para generar plataformas de soporte? Bueno, voy a seguir expandiendo. Gracias.
¿Tenéis alguna perspectiva de tiempo para realizar la embarcación, para la fabricación de la embarcación? Sí, gracias por la pregunta también. Bueno, el proyecto ha sido relanzado gracias a ver, el CIMA. El CIMA, bueno, gracias a CEDRO, perdón. CEDRO es una organización que trabaja ya muchos años en el Perú. Y que hace poco nos invitó a presentar de manera conjunta el proyecto a la cooperación internacional, especialmente a la cooperación japonesa, que son los que financian infraestructura, ¿no? Así que estamos muy inmersos en este proceso en este momento, y gracias al CIMA, que son los que construyen las embarcaciones en la Amazonía, tenemos una versión adaptada, ¿no?, a esta plataforma, que es la que mostré en el video. Entonces, claro, esta es nuestra primera versión del FAB flotante, o siguiendo este ejemplo, ¿no? Este es un proyecto, como les decía, que nació, claro, no es la estrella hermosa que se conecta con todo, esa sería la versión ya 2.0. Pero tenemos la versión 1.0 adaptada a este modelo, que costaría alrededor de 5 millones de euros, es un poco el desafío que tenemos ahora, y tomaría 2 años en fabricarse, aproximadamente. Así que estamos en ese proceso. ¿Conocen alguna institución interesada, por favor? Muy contento. Sí. ¿Y qué tipo de maquinaria ocupáis dentro del FAB? Dentro del FAB flotante, sí. ¿Lleváis una procesadora de impresiones o cómo lo alimentáis? Ah, ya, genial, buenísimo. Nuestra era la pregunta de la maestra. El proyecto. Ya, dentro del laboratorio tenemos el Fab Lab, ¿no?, que es muy similar, digamos, a las herramientas que encontramos aquí, ¿no? Impresión 3D, corte láser, fresado, ¿no?, mecanizado CNC. Ese sería el... ¿Qué dimensiones, por ejemplo, de fresadora tenéis? Ah, ya, genial. Bueno, aquí tenemos la fresadora de gran formato, digamos, ¿no? Bueno, el área de trabajo es la de 244 por 122, ¿no?, de la de gran formato. Las otras también las pequeñas de mini pesado, ¿no? A ver. Entonces, a ver. Y ahí ¿cómo funciona? Tenemos, a ver, y ya, no sé si está con otro color, pero estos módulos son, esta es la fresadora. Esto tiene 8 por 40, la embarcación, metros. Y estos módulos son móviles, de modo que tú los sacas. Acá están cada módulo tiene su kit de máquina, ¿no?, o kit de impresión, kit de electrónica, kit de fresado, ¿no?, y tú las puedes sacar y las llevas al coworking, ¿no? Trabajas y luego las regresas, ¿no? Salvo la fresadora y la cortadora láser, que sí van fijas, ¿no? Luego está el Biolab, ¿no?, que es este espacio, y en los niveles superiores tenemos, a ver, perdón, regreso aquí. Tenemos la parte del laboratorio de gastronomía, de nutrición y gastronomía. En el último nivel está el laboratorio, el Ecolab, ¿no?, que es el que explora sobre todo las algas. Y toda esta zona es para la tripulación, para 20 personas. ¿Las máquinas las movéis con el motor del barco? Todo eso va ya en el nivel aquí de abajo. Aquí va todo ese equipamiento, los motores,
purificador del agua, el generador, toda la parte de abajo. Sí. Entonces, nosotros hemos hecho el bosquejo general y ya el detalle lo desarrolló ese centro de embarcaciones. Así que estamos muy contentos, pero igual seguimos, ¿no? Son 10 años, vamos a ver, esperemos que pronto, en 2025, puedan ir a la selva a viajar aquí. Pues yo tengo también otra pregunta. Me ha gustado muchísimo al inicio cuando hablaba que nos acercamos muchas veces a los Fab pensando en la maquinaria y luego vamos volviendo a las personas. Me ha pasado muchas veces al inicio de los Fab que creíamos, pues yo creía que un Fab Lab es una impresora 3D y cuando vas a entrar ves que un Fab Lab es una máquina de café. Es las conexiones que creas, las personas a quien conoces, etcétera, y el conocimiento y ojos que te abren. Entonces, pienso, con este gran valor añadido que tenéis a nivel de investigación, ¿cómo conseguís llegar a las diferentes comunidades? ¿Cómo pasáis, no? Claro. Sí, es una pregunta muy importante. Muy importante. Para nosotros, bueno, un pilar es esta frase, o tomamos como inspiración esta frase de Gustavo Gutiérrez que dice: no se trata tanto, o no se trata de ser la voz de quienes no la tienen, sino de luchar porque la tengan. Nosotros estamos un paso atrás en el sentido de apoyar a aquellas organizaciones que ya vienen trabajando por mucho tiempo en selva para ver qué necesitan y que ellos ya han construido los lazos de confianza, han construido los proyectos, etcétera, con distintas comunidades. Por ejemplo, Sevilla, ¿no? Mi colega Susana Miguel es parte de esta organización Construye Colegios, ¿no? Estamos viendo cómo los apoyamos también para en el ámbito de la arquitectura y el diseño poder trabajar esas iniciativas. Pero también hay otras, ¿no? Como los gobiernos locales, etc. Entonces, no partimos de ir y de imponer una solución, ¿no? Sino de construir como los cuadraditos que veíamos al inicio, ¿no? ¿Por qué dirección están yendo ustedes? ¿Cómo podemos apoyarlos? Con las universidades, los colegios locales, ¿no? Y aquí están estas herramientas a su disposición. Y para participar, abren procesos participativos, van a dialogar con ellas a través de gobiernos, de comunidades. Hay varios canales, ¿no? En algunos casos nosotros tenemos, digamos, el contacto con la organización, ¿no? Y generamos algo de manera conjunta. En otros casos son organizaciones que tienen las necesidades, los desafíos y nos convocan, ¿no? Y nosotros los apoyamos. Por ejemplo, les muestro este caso que ha sido uno de los más emblemáticos. Este es un taller de simplificación que hicimos gracias a Ayuda en Acción, ¿no? Es una ONG que nace en España, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Y que, bueno, Perú tiene una sede, ¿no? Un aliado. Y lo que buscaba era justamente generar oportunidades para los jóvenes de la provincia de Condorcanqui, que es una de las provincias que en el Perú tiene mayor conflicto social, ¿no? Ahí encuentras todos los conflictos que te puedas imaginar, ¿no? Narcoterrorismo, tal ilegal, como decía, etc. ¿no? Entonces aquí trabajamos con 5 comunidades, 1.500 jóvenes, para llegar, para que se den una idea, son 1 hora en avión, 7 horas en auto, y luego 4 o 5 horas en lancha o en bote, ¿no? Más o menos, para cada comunidad. Y cuando empezamos el taller, lo que solemos hacer es invitar a los jóvenes a que propongan ideas, ¿no? Dentro de esta cultura de la co-creación, del diseño abierto, etc. Y recuerdo uno de los jóvenes que nos decía, bueno, yo quiero hacer una bomba, un explosivo casero.
¿Qué hacemos, no? ¿Enseñamos o no enseñamos? Bueno, dijimos, aquí esto es democrático, ¿no? Vamos a enseñarle, pero a usar las herramientas y encontrar valor del contexto en el que tienen. Y ese es uno de los grandes, de los grandes poderes transformadores que tiene esta tecnología, ¿no? El hecho de que los jóvenes puedan redescubrir su mundo utilizando los microscopios, ¿no? Las distintas herramientas, los sensores, etc. Y se vuelven a enamorar de su contexto. Luego otra herramienta fabulosa que tenemos aquí, ¿no? Es cómo llevas tu idea de la realidad de una manera sencilla y rápida, ¿no? Esto para un joven que vive un contexto de negación, de frustración, de sentido de exclusión y olvido, es maravilloso, ¿no? Porque dice, ya no necesito depender de que alguien venga a resolverme las cosas, yo mismo las puedo hacer, ¿no? Y finalmente, la colaboración, ¿no? Los jóvenes comienzan a compartir su entusiasmo, sus ideas, y al final el joven que quería hacer la bomba fue evolucionando y cambió esa idea por el de desarrollar un dispositivo para generar energía a la pisada de las personas, ¿no? que se hizo ahí. Se lo prototipan y lo hacen en realidad en espacios muy breves de tiempo, ¿no? Entonces, y finalmente también los invitamos en un prototipo del simulado del FAB flotante, una versión muy pequeña, ¿no? A llevar esas ideas a otros jóvenes de la comunidad. Entonces, hay un gran poder transformador en estas herramientas y en el sentido de democratización. Yo tengo otra pregunta. Bueno, esto ya te lo ha dicho, ya lo he contado Bernardo al principio, que es un centro del ayuntamiento que tiene, digamos, dos propósitos, ¿no? En torno a la economía circular. Ayudar a que empresas desarrollen nuevos modelos de negocio dentro del concepto de circularidad, para apoyar la circularidad. También que algunas empresas que producen linealmente tengan acompañamiento para hacer esa especie de pensamiento de qué tengo que hacer para cambiar mi modo de producción hacia un modo más circular. Eso sería una parte, la parte de las empresas. Y luego otra parte es toda la parte de sensibilización ciudadana en torno a que podemos darle una segunda vida a los productos, que no hay que tirar las cosas, y esto, el Fab Lab es como el instrumento que nos permite acercarnos más a la ciudadanía. Pero el proyecto surge del Ayuntamiento de Madrid con la ambición de que las propias empresas a las que acompañamos, estas que te digo que desarrollan nuevos modelos de negocio o que están aprendiendo a hacer un modelo más circular de un modelo de negocio que ya existe y que es lineal, entonces la expectativa era que pudieran utilizar el Fab Lab como un instrumento para desarrollar su cambio en su modelo de negocio o su nuevo modelo de negocio. La realidad es que nos está costando mucho. Entonces, son como dos universos que trabajan de manera independiente. Las empresas que llegan a estos distintos procesos de acompañamiento se captan de una determinada manera, llegan con una idea y yo no sé qué nos está faltando para plantear que el Fab Lab puede ser el instrumento, como tú lo estás señalando, ¿no? Como lo estás explicando en distintas experiencias, de que es el elemento que tiene que servir para que diseñar desde el principio un modelo de negocio con esa expectativa. O sea, entonces no sé si nos puedes a lo mejor dar alguna clave, porque yo creo que en el grupo lo estamos hablando, ¿no? Cómo hacer que estos recursos, las empresas que están trabajando en el mismo espacio, pero sin pensar en que aquí pueden tener esas ventajas, ¿no? O diseñar esa solución, lo hagan. Entonces, no sé, estamos un poco frustrados, ¿verdad? Porque no conseguimos que vean el valor que tiene el Fab Lab como el instrumento para desarrollar un modelo de negocio con unos criterios distintos. Entiendo perfectamente, maestra, su dolor. Bueno, es algo que nos pasa muchísimo y fue lo que dio pie a crear ya el proceso. Les muestro mejor voy a mostrar un documento donde describimos la metodología, más que un PowerPoint, un PPT.
Ya. Por ejemplo, ¿no? En este caso es ayudar a las empresas de Amazonía a dar el salto a la quinta revolución industrial, que incluye economía circular, etc. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, claro, bueno, el desafío está justamente en este caso, ¿no? Identificamos cuáles son esos indicadores de impacto en la economía, ¿no? En la, bueno, en este caso nutrición, conservación de los bosques, etc. Partimos de ahí y el primer punto es medir en qué nivel de madurez industrial se encuentra. ¿Por qué esto es importante? Porque a partir de medir o de diagnosticarse, ya solo con esa herramienta el empresario o el emprendedor entiende de manera global ya cómo es mi situación, ¿no? Porque puedo venir con muchas ideas, pero efectivamente puede ser que mis ideas estén más inspiradas en un modelo de industria, vamos a decir, 2.0, 3.0. Por ejemplo, ¿no? Un clásico ejemplo en el agro es que vienen, no sé, por decir algo, que producen determinada fruta, banana, y lo que están buscando, y está bien, ¿no? Es cómo industrializo y automatizo el banano. Perfecto. ¿Y cómo hago empaques, ¿no? Y mi línea de producción de empaques. Ya, genial. Pero eso es industria 3.0. Vas a seguir compitiendo con todo el mundo o con los otros bananeros del mundo que hacen lo mismo y que están más avanzados. ¿Qué te podría ayudar a ti a dar un salto, un diferencial? Y el concepto de industria o de manufactura personalizada casi no lo han explorado. Con el producto o con los subproductos, con el reciclaje también, que tiene un montón de merma, etc. ¿Cómo genera eso? Ese solo concepto al empresario le ayuda a identificar líneas de innovación, ¿no? En el índice de madurez industrial también vemos qué tanto, o cómo es su cultura, cómo es la cultura de innovación dentro de esa organización, que por lo general es uno de los puntos más débiles, ¿no? En la gran mayoría de grandes empresas incluso, hace poco tuve la oportunidad de estar en Ecuador, ¿no? Visitar una de las empresas más grandes de Camaronera, no sé si ustedes ahí, ¿no? Ah, genial. ¿De qué parte? Nací en Machala. Ah, buenísimo. Pero de ahí viví en Quito. Genial, buenísimo. Sí, bueno, muchos grandes productos, ¿no? Con el desafío aún, creo yo, de que todavía, por ejemplo, en esos casos, en el caso de la agroindustria, todavía seguimos pensando en que el valor está en el producto. Y no hemos pasado a lo que la industria 4.0 nos permite, o nos brinda como oportunidad de generar valor a partir de la información, ¿no? Y es un cambio radical, ¿no? Pero bueno, esto como contexto para mencionar de que el primer punto importante es saber cómo se encuentra, y para darnos una idea, en el caso de Latinoamérica, en términos de madurez industrial estamos en 2.6. Es decir, la mayoría de empresas tienen como base tecnológica herramientas mecánicas eléctricas, y han avanzado algo en lo digital, pero todavía estamos ahí rezagados. 2.6 son como 70 años de brecha, ¿no? 60, 70 años de brecha. Estamos como en la época de nuestros abuelos o más o menos. Y en el agro la brecha es mayor, 1.8. Entonces, esto ya, claro, muchas de las propuestas de los incluso grandes empresarios, ¿no? O las grandes empresas giran en torno a innovaciones de 3.0 por acá y todavía no llegan. Entonces, el primer punto es sensibilizarlos efectivamente sobre qué implicaría un modelo de negocio 4.0. Y acá están las oportunidades, los riesgos, y luego aplicamos otra metodología para dar ese salto, que es la de simbiocreación, ¿no? Simbiocreación es también un cambio, yo diría, bastante disruptivo en la manera en que los empresarios normalmente operan, más aún si son del mismo sector, compiten. Yo jamás le voy a decir mi idea al otro, ¿no? Jamás, ¿no? Al contrario, ¿no? Esa es una debilidad. Entonces, pero aquí lo que buscamos a través de este proceso es decirle, tienes todo el derecho, ¿no? A tener tus ideas, tus líneas de innovación como empresa, pero obviamente si ustedes quieren evolucionar, no tienen que ver solo como empresa, sino como sector. Y como sector, ¿qué ideas podrían identificar de proyectos que las beneficien a la mayoría? Y eso ya empieza a hacer un cambio importante. Ya no hacemos, no estimulamos, digamos, la innovación solo de una empresa. Preferimos trabajar con asociaciones de empresas donde se pueden identificar proyectos de impacto masivo, y eso también les beneficia a ellos porque es menos riesgo, menos inversión y más oportunidad de beneficio.
Entonces es otra área que esta metodología nos permite desarrollar, ¿no? Convergencia antes que competencia, y finalmente esta, ¿no? Que pasamos del mínimo producto viable, de pensar en un producto y testearlo en el mercado, es un ciclo bastante largo, ¿no? Muchas veces. En Latinoamérica, en términos de software, son como año y medio, para que 6 meses, 6 meses es lo ideal, en realidad bien difícil, año y medio es más o menos el ciclo que toma en experiencia, ¿no? En hardware un poco más incluso, y en biotecnología mucho más, ¿no? El ciclo para que una idea de un mínimo viable pase al mercado no son los 6 meses, ¿no? Normalmente que se esperaría en una incubadora, es mucho más, ¿no? Entonces eso genera frustración también en el emprendedor, ¿no? Porque me vendieron la idea del unicornio a los 6 meses y me la creí y nunca ocurre, ¿no? En cambio, pensar en productos o procesos de largo aliento, pero ¿dónde encuentras una plataforma que te soporte? Es importante. Entonces, para poder acelerar esto, o la identificación de proyectos maduros, ¿no? Versus otros que tal vez no es tanto, y que se pueda generar una corriente, ¿no? Tenemos esta metodología que es pasar del mínimo producto viable al máximo impacto posible, ¿no? Que consiste en ¿qué? En identificar, primero, bueno, cuál es mi objetivo de impacto, por ejemplo, reducir la brecha o incrementar el número de empresas en Madrid, ¿no? En el ayuntamiento, que hayan incorporado economía circular en su proceso. Ya está. Vamos a decir, no sé cuántas empresas, en cuántas estarán trabajando. Estamos trabajando con ciclos de 30 empresas cada 12 meses, cada 6 meses. 30, genial, 60 al año, ¿no? Vamos a ponerle 100 al año, ¿no? Por decir algo, ¿no? Para esas 100, según nuestro proceso, ¿y cuánto tiempo es la incubación? 6 meses en total. 6 meses en total. Lo que pasa es que luego algunas hemos decidido otros programas que luego, aunque sea como construir la casa al revés, pasan de un programa de aceleración a hacer un análisis con criterios de economía circular de su producto. O sea, que luego pueden entrar en una segunda fase. Y luego, al conjunto de las empresas, hay el mandato de acompañarlas, hacer un seguimiento 2 años después, hasta 2 años después de su participación en el programa correspondiente. Está súper genial. Bueno, sí, vi la estructura y todo está súper genial. Es una estructura bastante lógica, digamos, ¿no? De incubación, todo eso es 2 años, más o menos. Sí, incluso una vez que salen, todavía 2 años más. Todavía más. Bueno, ese proceso es el que tenemos como que diseñar. Súper soporte. Genial. Genial, claro. Bueno, en este caso la estrategia que aplicamos es, antes nosotros solíamos enfocarnos, por ejemplo, en capacitar, ¿no? Y si queríamos llegar a 100, usábamos todos los recursos para esas 100. Pero luego nos dimos cuenta de que de esas 100, no todos la aprovechaban, ¿no? Había un porcentaje reducido que realmente aprovechaban todas las herramientas, o que sí se entusiasmaban bien, pero no iban a continuar, ¿no? Pero también nos dimos cuenta que de esas 100, había un gran porcentaje que no estaban ahí, que hubieran querido estar, ¿no? Entonces tenemos ese dilema de que con este grupo había gente que sí era importante que esté, pero no estaba, y había gente que estaba, pero que tal vez no lo iban a aprovechar al máximo. Entonces, ¿cómo hacemos para cubrir el máximo espectro posible? Y ahí es donde aplicamos esto, ¿no? Que es la pirámide o el embudo, ¿no? De poder primero sensibilizar a la mayor cantidad de actores posibles, ¿no? Y de ese grupo, lo que hacemos en el proceso de simbiocreación es identificar quiénes son los actores que realmente están comprometidos con su transformación, ¿no? Que le van a dedicar el tiempo, ¿no? Y normalmente, según nuestras estadísticas, es alrededor del 20%, 25, 15%, ¿no? Y de ese grupo de capacitación, ¿no? Que ya es un programa un poco más extenso, más profundo, igual ocurre, como, ¿no? En el caso anterior, que un 20% es el que se anima ya a desarrollar tecnología e implementarla. Muchos se entusiasman, pero no todos lo van a llegar a hacer. Entonces, es el 20% del 20% nuestro impacto real, ¿no? Pero para llegar a este impacto real, diseñamos todas las actividades con un universo mucho más amplio. Entonces, bueno, eso es lo que nos está funcionando, ¿Este paper nos lo podréis mandar? Con ¿O mucho está gusto, colgado ¿no? Sí, en sí. la...? Se los envío con mucho gusto. Vale, o sea... Sí, claro, todo lo que Es que esto hay que difundirlo
a los devoradores. Sí, y ahí es donde sacamos ya la estrategia, ¿no? ¿Cuántos serían? Etcétera, etcétera. Y sensibilización en qué consiste. Es un programa más corto, más intenso, pero te permite identificar quiénes son, ¿no? El público más directo. Capacitación, ya profundizan un poco más. Y el despegue o desarrollo ya implica un aliento mayor, ¿no? Y depende de la naturaleza del producto o servicio que se quiera hacer. Sí, con mucho gusto. Luego, en esa experiencia vuestra, por ejemplo, ¿cómo veis el tema de la economía social? ¿Lo estáis promoviendo también que sean alianzas, que no sea el modelo clásico de una empresa, una startup con el CEO, con no sé qué, sino que vayan más bien vía cooperativas, creación de cooperativas o empresas de inserción? ¿Ahí habéis profundizado en fórmulas un poco, digamos, distintas de creación empresarial? Bueno, es un desafío. No tenemos un caso así concreto, formal. Tenemos, de pronto diría, experimentos, ¿no? Que tal vez les puedan interesar. Por ejemplo, ¿no? En el caso de, voy a mostrarles un proyecto que hicimos con la red de makers de Iberoamérica, que tiene esa lógica de crear, a ver, aquí está, ¿no? Organizaciones flexibles, dinámicas, a medida. ¿Cómo creas una organización personalizada según la naturaleza y impacto que quieras generar? Hoy en día podemos hacerlo, ¿no? Ya no depender de una estructura rígida, ¿no? Determinista, donde siempre tienes el mismo equipo, no puedes tener el mejor capital del mundo para determinado objetivo y luego se reestructura. De eso hemos hecho algunos experimentos, ¿no? No diría que ya está validado al 100% ni nada de eso, pero sí creo que es un desafío muy importante que mencionar. Por ejemplo, aquí empezamos con más de 50 makers de Iberoamérica para crear una máquina que produzca los barbijos, ¿no? Esto fue con la iniciativa de la... Mascarillas. Para hacer las mascarillas, exactamente, ¿no? Esta fue la máquina final, ¿no? Que se generó de manera colaborativa, ¿no? Y generó también, o se hizo una versión donde, por ejemplo, ¿no? Bueno, les explico el proceso brevemente. Cada maker, ¿no? Contribuía con una idea o con su idea personal, y luego se generaban los grupos donde integraban sus ideas. No se elegía la mejor idea, se iban integrando ideas entre ellos, y esto daba como resultado, ¿no? Distintas máquinas, y luego se generaban nuevas iteraciones hasta que al final se llegó a este producto, ¿no? Que es un producto que, bueno, toda la información está aquí para descargar, ¿no? Y que cualquiera de los participantes podía replicar en su comunidad y generar su propia economía, venta o distribución local, ¿no? Entonces, esto como organización permitió que en 10 días pasáramos de tener nada a tener un producto ya desarrollado. En 10 días, ¿no? Ya está el producto. Ahora, ¿a quién le pertenece? ¿Y cómo funciona esta organización? Claro, en una organización tradicional tú tendrías que pagar o subvencionar el equipo de innovación, el equipo tecnológico, etc. Es un modelo tradicional, ¿no? Una patente con los costes. O invitar a los expertos, y es un secreto industrial, patentar, efectivamente, ¿no? Ese es el modelo tradicional. En este modelo colaborativo, que es lo que nos brindan las nuevas tecnologías, tienes varios padres o madres, ¿no? Varios creadores, y además puedes seguir evolucionando. Entonces el modelo de patente ya no es tan funcional, ¿no? Porque además va a seguir creciendo, etc. Entonces, ¿qué otro modelo podría ayudar a soportar algo de esta naturaleza, ¿no? Y además, ¿cómo, si es que tienes un beneficio, si es que alguien recibe un beneficio, cómo distribuyes los beneficios entre todos, ¿no? De la manera más equitativa posible? Lo que estamos explorando todavía no está implementado, pero es una de las líneas que nos interesa, ¿no? Justamente para desarrollar plataformas de organizaciones flexibles, personalizadas,
es nuestro propio token, ¿no? Que es el FabCoin, ¿no? Que te brinda tokens según tu contribución. Y si alguien sigue contribuyendo en más escalas, tendrá más tokens. Y si se vende o se genera algún beneficio, se distribuye de manera equitativa entre todos, ¿no? Y si quieres seguir evolucionando o sumando gente, lo puedes hacer, o generando nuevos grupos, lo puedes hacer, etc. Pero bueno, es todavía un experimento. Pero no sé cómo lo controlas, porque el que genera el recurso, el que recibe el dinero, no es el FabLabs, no es un sello. Claro. ¿Cómo Todavía, sabes? claro, en realidad es por niveles, ¿no? O sea, tú apareces acá en una burbuja. Cuando creas una burbuja ya tienes un nivel de, digamos, un peso en el sistema, ¿no? Y si tú generas un nuevo nivel, ¿no? Que sería el grupo de grupos, ¿no? Que es lo que esto te permite, ¿no? Tienes otro peso, y así sucesivamente. Y según los pesos se distribuyen los tokens. Los tokens después los puedes cambiar dentro de la misma red con servicios, ¿no? Y el otro también ya lo puedes monetizar. Pero eso todavía no está operativo así 100% funcional. Está en el proceso, pero es una de las inquietudes también que nos interesa explorar. Y los FabLabs, los 3.000 FabLabs estos que dice que hay en el mundo siguiendo el modelo de MIT, Sí. ¿cuántos realmente se autofinancian? O sea, ¿cuántos generan venta de servicios o venta de productos o... Claro. Sí. Es una súper pregunta, ¿no? Bueno, Los que tienen Fab Academy se pueden autofinanciar, ¿no? no estaría tan seguro, pero digamos, Pero reciben ingresos, ¿no? recibes Para ingresos. financiarse con ingresos. O sea, es cierto que un Fab Academy, yo creo que el Fab Academy más que una sostenibilidad financiera, te da otro tipo de soporte, ¿no? Creas la red, te permite participar de todos los recursos a nivel global, porque digamos, en un Fab Academy, vamos a poner un caso promedio, ¿no? Tienes 5 estudiantes, ¿no? De esos 5 estudiantes tú vas a recibir la mitad, ¿no? del fondo, o sea, $12.500, ¿no? En total, ¿no? 2.500 por cada uno, o euros en este caso. Y de esos 12.000, ¿sabes? Por 6 meses tienes que costear tu instructor, tu máquina, y en el mejor de los casos que te queden 6.000. 6.000 euros, como 1.000 euros al mes con ingreso, está bien, digamos, ¿no? Pero si tú quieres sostener un lab solo con el Fab Academy no te va a alcanzar, ¿no? Entonces, en términos, digamos, seguro que hay otros números más exactos que lo que te estoy diciendo, pero en términos generales, el principal beneficio que te brinda el Fab Academy, uno es que te permite interactuar con la red. Vas a acceder a un capital humano, profesional, ya tienes a Neil Gershenfeld que te asesora tus proyectos, ¿no? A la mano, tienes a un montón de otros expertos, tienes la oportunidad de mostrarte al mundo, ¿no? Como lab, ¿no? Y eso por supuesto atrae también una serie de otros beneficios. Accedes a software de manera libre en muchos casos, ¿no? Por ser Fab, etcétera, etcétera. Entonces, diversos beneficios. Pero además el Fab Academy funciona como una incubadora. Muchos de los proyectos tecnológicos que se están desarrollando en los Fab Labs han nacido en el Fab Academy. Entonces podrían, supongo, imagino, no sé, de alguna manera integrarlo, ¿no? Al proceso de incubación que ustedes hacen, porque Fab Academy desarrolla toda la parte tecnológica muy profundo, pero la parte de negocio no se ve. Entonces ahí tienen una buena sinergia o simbiosis con de pronto un incubadora. Y claro, está el Fab Lab, la red mundial. La mayoría de Fab Labs se sostienen, yo diría, por el lado educativo, porque están conectados a una universidad, ¿no? A un instituto, y es donde bueno, ya reciben su público cautivo, tienen su público cautivo, tienen su propio financiamiento, etc. Hay otro grupo de Fab Labs que los financia alguna organización gubernamental, ¿no? Es otro grupo. Y otro grupo muy reducido que son los autofinanciados, ¿no? Y es donde más hay más lucha, digamos, por la sostenibilidad, pero existen también, ¿no? Fab Lab de León, por ejemplo, es un Fab Lab muy interesante, pues a nivel de explorar, ¿no? Que ha logrado generar, no sé si lo conocen, la maestra Nuria. Habíamos pensado que teníamos que ir, ¿verdad? Sí. Que está la Fundación Funditel detrás de ese programa. Sí, bueno. Claro. Y además este año, no, perdón, en enero, la capacitación de instructores del Fab Academy va a ser ahí.
Así que va a estar Lee, va a venir todos los, bueno, una buena parte de los instructores del Power Academy. Nos encontraremos ahí, así que sería genial. Pues sí, deberíamos articular algo, ¿no? Por supuesto. Sí. Así es. Pero la mayoría se financia, diría yo, por la parte educativa, ¿no? Si bien hay otras actividades, ese es el fuerte. Pero es el reto también ahora de generar, como lo que están haciendo ustedes, ¿no? Nuevos emprendimientos a partir de toda la producción tecnológica que hay en el país. Hemos tirado. No, claro. Muchas gracias a ustedes, realmente. Gracias. No ha llegado ninguna pregunta. No sé, John, ¿tenemos alguna pregunta por aquí de gente en casa? Yo quisiera me disculpan. Bienvenido. Hice una introducción. Yo vine por la curiosidad sobre todo de la matemática. Porque trabajamos en la Colombia y Venezuela. Entonces venía un poquito a explorar esto y después, para no perturbar, pudiéramos conversar algo que pudiéramos colaborar. Yo estoy viviendo aquí en Madrid. Buenísimo. Bueno, si gusta, podemos reunirnos, ¿no? En algún momento para contarle con más detalle lo que hemos mostrado ahora, ¿no? Y ver justamente cuáles son las líneas de exploración del FAP-Tanter, ¿no? Y si hay conexión. Nosotros trabajamos con la acuacultura. Yo estoy colaborando con la Politécnica de Madrid. Conocida la profesora María Luisa. Sí. Eso es tan descarado, ¿no? Genial. Sí, se dedica a los pececitos. Sí. Inclusive ahorita estamos manejando un laboratorio que en su momento era para fitoplancton. Hoy hay algo de fitoplancton en esta embarcación. Tienen un Claro. laboratorio con las algas, tenéis, con los Sí. Sería maravilloso ver qué podemos crear de manera colaborativa, ¿no? Qué líneas están investigando, también con los amigos de Colombia tenemos contactos con la red, ¿no? Encantadísimos de crear proyectos de investigación, programas académicos, ¿no? Talleres, charlas, abiertos a todo tipo de colaboración. Acá en Venezuela yo trabajé mucho con el área de los peces ornamentales, de captura de la biología. Y estuve en Iquitos un par de veces y en Lima, Qué bien. que es potente en esa área. Un gran negocio, es un negocio muy interesante. Qué bien. Se puede explorar allí también la producción de insectos. Bueno, hay muchas cosas que podemos conversar. En Venezuela tenemos también la red, ¿no? Tenemos varios amigos. Sí, genial, con mucho gusto. No sé si Beno va a estar más días por aquí, te puedes enseñar la piscina. Sí, claro. He venido con mi maleta, pero regreso en un mes, no, casi 2 meses voy a estar, ¿no? Por el 16 de agosto. Allá te vas para... Voy a Perú, pero, perdón, el 13, 14 de agosto, el 2 de agosto, llego, pero cierto, no, voy a Roma. Pero para el 16 de agosto debo volver a viajar a Madrid. Así que días antes, por favor, maestro, dejo mis contactos. Si te gusta, también podemos tener otra reunión aquí, no sé, con que estén interesados, para no profundizar más la colaboración, lo que ustedes consideren oportuno de lo que han visto, con mucho gusto. Sí, también trabajamos con la agencia de cooperación, trabajamos en un proyecto en Dominicana. Sí, puede haber cosas interesantes que se puedan vincular. Cuenten con ello. Otra vez, maestro Bernardo, coordinamos eso, por favor. Por supuesto. Genial. Bueno, pues ahora sí me gustaría dar las gracias tanto al público aquí presente, que nos quedaremos debatiendo de forma más informal, como al público que nos ha seguido en casa, como a futuras personas que lo vean más adelante. Esta ha sido esta charla en torno a la temática de biodiversidad que estamos tratando en el CIEC estos días. Y nos queremos despedir, va a ser el último Fab antes del descanso vacacional, así que por favor seguid nuestras redes, sabéis, ciecmadrid.es, para ver tanto nuestras acciones como futuros programas, etc. Muchas gracias y hasta el próximo Open Lab.